comenzar. Vamos a comenzar igual haciendo el repaso de la clase que les dejé en línea del material de esta semana. Oh, bueno, perdón, creo que mi internet estaba fallando un poco. Ok, sí, ya está grabando entonces. Les voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Ok, creo que ahí ya pueden ver el contenido, ¿no? De la PPT. ¿Listo? Les había dejado un contenido sobre el modelo C4 para arquitectura de software. Eh, ya inclusive les había comentado un poco sobre el tema de cómo nosotros estábamos definiendo la arquitectura con un modelo clásico utilizando UML y el enfoque que utilizábamos era de abajo hacia arriba. Es decir, nosotros primero definimos los objetos para luego ir construyendo el sistema por capas hacia una capa superior. El modelo C4 dice la perspectiva totalmente invertida, es decir, es un enfoque de arriba hacia abajo. Está ideado por este autor que es Simon Brown. Entonces, él es un agilista y en base a la idea del manifiesto ágil, precisamente es que desea contribuir con algo más a este manifiesto ágil y esta nueva técnica que es el modelado C4, ¿no? Entonces, él, junto a un grupo de programadores, decide igual idear un nuevo modelo para definir la arquitectura de los sistemas que sea más intuitivo y que obedezca a este tipo de metodologías ágiles para el desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son sus puntos principales que toma en cuenta Simon Brown? Que bueno, él lo que ve es que los diagramas se tienen que reducir a la cantidad necesaria, ¿no? Es decir, en UML tenemos una cantidad extensa de diagramas que tal vez ni siquiera utilizamos, ¿no? Porque en algunos casos no vamos a utilizar diagramas de colaboración, en algunos casos no vamos a utilizar diagramas de interacción, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es un conjunto de documentación que a veces no es necesario para sistemas pequeños o dependiendo del contexto donde vamos a trabajar, ¿no? Entonces, él idea su modelo C4, que es un conjunto jerárquico de diagramas para describir la arquitectura de software desde un contexto, contenedor, componente y hasta el código. Inclusive dentro de la definición que él da, existió primero un modelo C3. Él no llegaba al código, es decir, no llegaba a definir los objetos, porque podíamos decir que los objetos se podían definir luego en el momento de la implementación. Pero bueno, siguiendo la metodología ya enriquecida y definida, se llega a C4 con esos 4 niveles, ¿no? Y precisamente lo que él dice es que los diagramas deberían evitar la ambigüedad, es decir, que dos o tres diagramas no representen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en UML a veces hacemos diagramas de caso de uso, luego hacemos diagramas de interacción y de colaboración, y los diagramas de interacción y colaboración son similares en la interacción de los elementos, ¿no? Los componentes son los que varían, ¿no? Es decir, los componentes del diagrama, no estoy hablando de componentes de programación, ¿no? ¿Ok?
Vamos a ver entonces el modelo C4. Bueno, él dice que considera estructuras estáticas de software en términos de contenedores, aplicaciones, microservicios, componentes y llega hasta el código. Y bueno, tiene solamente un estereotipo que es la persona, y ese estereotipo persona puede ser el cliente, puede ser el usuario operador, etcétera. Es la persona externa al sistema, ¿no? Ese es un solo estereotipo que tiene. Al final de todos los diagramas, igual solamente dice una anotación, y en una anotación él dice que existe un color para el paquete, un color para el contexto, un color para el estereotipo de persona, etcétera, ¿no? El nivel uno del que él habla es el contexto del sistema, ¿no? Entonces, yendo desde el contexto, el nivel uno sería el sistema en sí, ¿no? Software system. Luego viene el contenedor, luego viene el componente y de último viene el código. En el nivel de contexto, nos dice que el diagrama debería resaltar, debería mostrar el sistema software que se está construyendo y cómo encaja, dice, en el mundo. Es decir, un vistazo global. Fíjense que a algunas personas les cuesta un poco comenzar a determinar los objetos que van a interactuar en un diagrama de clase, pero es más fácil contextualizar el sistema, porque van a decir, ah, bueno, este es un sistema de banca, el sistema de banca o es un medio de pago, voy a tener un usuario al otro lado que va a tener que dejarme su tarjeta, etcétera. Entonces ya lo va ideando el sistema desde el contexto de la aplicación, ¿no? Entonces, precisamente él da un ejemplo en el nivel uno y muestra ahí, por ejemplo, el sistema dice es un personal del banco, un cliente, y está entrando a un sistema de banca por Internet, ¿no? Y bueno, el sistema de banca por Internet tiene otros dos componentes, que es el core principal del banco y tiene un core de mensajería con el que le llegan los mensajes al cliente, ¿no? Entonces, fíjense cómo él lo va mapeando el contexto del sistema, ¿no? Un vistazo desde afuera. Bueno, esta es la descripción que precisamente les decía. Bueno, los clientes bancarios utilizan el sistema de banca por Internet para visualizar información sobre sus cuentas, realizar pagos, etcétera, ¿no? El sistema de banca por Internet utiliza el sistema, el mainframe o el core principal del sistema, que es el sistema en sí donde están todos los datos, depósitos y demás. Y bueno, después el sistema utiliza otro sistema de correo electrónico para enviar todo lo que es la mensajería al cliente, ¿no? En un nivel 2 del mismo sistema de contenedores, por supuesto, lo que hace es ampliar la vista del sistema hacia adentro, mostrándolo como contenedores que a su vez tienen aplicaciones, almacenamientos de datos o microservicios. Es decir, a este nivel yo veo ya el concepto de distintos servicios, aplicaciones o base de datos, ¿no? Fíjense que en el diagrama anterior, él solamente ponía el sistema como un sistema de banca. Ahora ese sistema de banca por Internet está contextualizándolo dentro de un paquete o un contenedor para él, perdón, y dentro de ese contenedor él está viendo distintas aplicaciones, ¿no? Está, perdón, está viendo que existe un componente, una aplicación mobile, está viendo que existe una página igual por acá, una web application, está viendo que ambas vienen a una API de servicio y por supuesto hay una base de datos con la que interactúa. Ese es el diagrama de contenedores. Eh, Especifica ciertas cosas ciertos elementos que deberían estar explicados a este nivel, ciertas cosas como contenido HTML, CS, CSS, JavaScript, dice, incluyendo si es que voy a utilizar alguna aplicación como de una sola página, por ejemplo, Angular, algún framework, debería estar detallado a este nivel. Acuérdense que hemos dicho de que existen distintos frameworks que puedo utilizar o distintos enfoques de componentes a distintos niveles, ¿no? Diagrama de componente, por supuesto, a nivel de código, él está hablando ya de cómo su sistema, es decir, el sistema, la aplicación web o la aplicación móvil, en este caso va a tener componentes internos, ¿no?
No estamos hablando de componentes de terceros, sino los componentes que yo voy a implementar. Que inclusive eso vamos a discutir y vamos a debatir un poco en el taller que tengo preparado para el día de hoy. ¿Ok? Si tienen alguna duda o tienen algo que quieran detallarlo un poco más, no tengan pena, me pueden avisar. Voy a dejarlo el chat ahí para que podamos trabajar. Se puede ver igual la pantalla o ustedes me pueden seguir con las PPT que ustedes tienen en casa, porque ustedes lo tienen el contenido en PDF, ¿no? Ok. En este caso, por ejemplo, a ver qué era lo que está haciendo. Expande un contenedor individual para mostrar los componentes que contiene. Estos componentes deben asignarse a abstracciones reales, por ejemplo, agrupaciones de código, función de código, API, etcétera, ¿no? Ujú. En este caso, él está utilizando controladores MVC. Precisamente este ejemplo es parecido al que yo les he dejado porque estamos utilizando un proyecto MVC con controladores y estamos utilizando controladores API y estamos utilizando controladores web, ¿no? Estamos utilizando las dos, ¿no? Eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? El último nivel, por supuesto, de diagrama C4 es el código en sí, que es como lo que yo les explicaba. En realidad, en un principio, la abstracción se llamaba C3 y evolucionó a C4 para tener una misma línea de trabajo o una línea análoga a los otros modelados que son UML o etcétera, que vienen desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces nosotros estamos comenzando con C4 desde el contexto hacia abajo y vamos a llegar, por supuesto, a nuestro modelo de objetos, ¿no? Nuestro modelo de objetos en este caso, por ejemplo, fíjense cómo lo mapea. Acá está mapeando, no está mapeando a nivel de diseño, ¿ya? Lo mismo igual cuando le pedí su tarea de componentes, la idea era que no lo mapeen a nivel de diseño, ¿ya? Existe una diferencia entre el diseño físico y el diseño lógico, ¿no? El diseño físico es como yo mapeo mi base de datos con campos, ¿no? El diseño lógico es cómo interactúan esos objetos como objetos. Entonces, cuando yo hago el diseño lógico, en el diseño lógico yo puedo hacer abstracciones de este tipo, ¿no? Puedo decir herencia, puedo decir agregación, composición, ¿no? He visto algunas de las tareas que me dejaron, ya he ido revisando y me han hecho un diagrama físico, ¿no? Para ponerlo dentro del componente. No está mal, ¿ya? No existe una línea definitiva que diga, no, tiene que ser un componente lógico o un componente físico, pero la idea es que la representación lógica nos da la abstracción de cómo funciona, ¿se entiende? La parte física es como las cajas donde yo las voy a guardar, pero el diagrama lógico es el que me da la abstracción de cómo funciona en realidad, digamos, el componente. O sea, gracias a una abstracción lógica, yo puedo ver un patrón observer, puedo ver un abstract factory, pero la representación física de un abstract factory va a ser distinta, van a ser otras clases, o tal vez van a ser dos clases, pero en la parte lógica yo voy a ver tres, porque la interfase no va a estar definida en un diagrama físico. ¿Se entiende? Ya. Voy a continuar. Bueno, en la PPT que les dejé, bueno, dice la misma idea, ¿no? El diagrama muestra el componente de varias clases que detallan la implementación. Al decir que son clases que detallan implementación, estamos hablando de un diagrama lógico y no un diagrama físico, ¿no? Si no dijera que eran los objetos que representan la base de datos, ¿ok? No recomendaría necesariamente creaciones de diagramas a este nivel de detalle, especialmente cuando se pueden obtener bajo demanda de la mayoría de los IDs.
¿Qué es lo que dice, a qué se refiere Simon Brown con esto? Que ya este tipo de diagramas casi no se implementan. O sea, ¿para qué diagramarlos si las herramientas nos los dan ahora? Es decir, que yo puedo entrar a una herramienta y al IDE que ustedes estén más familiarizados, y en el IDE ustedes le pueden decir, bueno, perfecto. Le pueden decir que les dé un code map de la solución, ¿no? Entonces yo le doy clic derecho y le doy show on map code y me va a dar este esquema que yo ya tenía guardado, ¿no? Por supuesto, este esquema ya directo me está mostrando mi componente, Movie Club Component, y dentro de mi componente Movie Club yo tengo a Movie y tengo usuario. En realidad debería tener actor. Es que no hice el actor, no lo dejé por acá. Bueno, entonces ahorita tengo Movie y tengo solamente Movie y tengo usuario, ¿no? Por supuesto, en la implementación estoy diciendo de que Movie es una implementación de Entity. Vamos a ver eso. Por ejemplo, acá me muestra la implementación. Y bueno, estas son las interfaces que yo tengo para definir el comportamiento de mis objetos dentro de Movie Club Component. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos dice Simon Brown, que precisamente existen herramientas que ya nos hacen este trabajo y no tiene mucho sentido, ¿no? Por eso es que él dice que no deberíamos detallarlo a este nivel. Pero bueno, eh, en algunas, he visto algunas tareas que me detallaron primero los objetos. Teniendo los objetos, yo puedo tener el comportamiento, ¿no? Depende del nivel que yo quiera llegar y la abstracción. Cuando hablamos de definir la arquitectura de un sistema, la idea general es como que yo agarro esta información de mi aplicación, del análisis que se ha hecho, y se la doy a un programador, y el programador debería ser capaz de implementar el sistema con esos planos, ¿sí? Entonces es así que el mantenimiento se hace extensible. Entonces, si no existe la documentación de la arquitectura y la definición del sistema, es como que yo hice una casa sin plano, ¿sí? O un edificio sin plano. Tal vez una casa me puede funcionar, ¿no? Yo puedo construir una casa y como es algo pequeño, me va a funcionar el no hacer planos para una casa. Pero si hablamos de un edificio que cuenta con salida de emergencia, que cuenta con elevador, que cuenta con distintas áreas, entonces, estamos hablando de que existe un sistema de tuberías dentro de ese edificio, estamos hablando de que yo no puedo hacer una cocina alegremente donde me imagine, porque supuestamente existen tuberías de gas por ciertos lugares. Entonces, precisamente por eso es que se definen estos diagramas, ¿no? ¿Por qué? Porque estos diagramas van a ayudar a que el mantenimiento y a la extensibilidad de mi aplicación pueda ser a largo plazo. Pero si no existen diagramas en una aplicación, muy difícil hacerle el mantenimiento, ¿no? Esa es la idea general de por qué existen este tipo de diagramas. Y por supuesto, ¿no? Cuando ya hablamos de, ustedes van a ver lo que es gestión de proyectos, van a ver un poco en la maestría ciertos niveles de... perdón, tengo una consulta. Para el caso que necesitamos implementar, ahí vendría a ser necesario tener este diagrama, porque si bien las herramientas nos lo generan, pero al inicio no se tiene este tipo de diagrama. Mm, no entiendo bien la pregunta. Para el caso de que necesitamos implementar, les voy a dar el ejemplo de la tarea que les di. La tarea que les di para esta semana va a ser invertida. Van a tener que emplear estos elementos de diagrama C4 para hacer la misma tarea que ya hemos realizado, ¿ya? Entonces, haciendo la tarea se van a dar cuenta de ciertas cosas.
Cuando no tenemos código generado y querramos pasar al programador, se necesita sí o sí pasarle a este nivel de diagrama. Ah, claro. Se tienen que definir los objetos, sí o sí, sí o sí. Si ustedes quieren una línea ya definida, ustedes tienen que decir qué objetos están definidos o por lo menos qué objetos son los que se tienen que trabajar, hablando de arquitectura de sistemas. Si no, le estarían dando una tarea muy abierta al programador. O sea, como que yo necesito un componente que haga esto. Acuérdense que estamos hablando de que hemos llegado de un nivel 3 donde se definió el componente y de ese nivel 3 que hemos definido el componente, ahora estamos yendo al nivel 4. Es como que yo les diga a ustedes, en el caso del radiomóvil, yo quiero hacer una central, ¿sí? Quiero hacer un componente que sea el encargado de la asignación de los móviles. Ese es el componente. Y no le he dicho qué objetos intervienen ahí, no le he dicho si existe una clase vehículo, no le he dicho si existe una clase operador, no le he dicho si se va a utilizar un patrón observer para saber cuándo un móvil está disponible. Entonces, le estoy dando muchas tareas a la persona que tenga que implementar, ¿no? Esto es el modelo C4, aunque Simon Brown dice que el último nivel no tiene mucho sentido. ¿Se entiende? Depende mucho del equipo con el que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, si yo tengo una línea definida, yo debería llegar hasta el nivel C4. Si no tengo una línea definida, por lo menos con la idea y el contexto, a la hora de hacer ya ¿cómo se llama? Si ustedes están utilizando Scrum, a la hora de hacer mi Product Backlog, cuando yo tenga ahí las tareas, yo puedo definir, digamos, qué objetos van a intervenir en esas tareas, ¿no? Pero bueno, eso depende de los ciclos de vida de software que nosotros tengamos y la metodología de desarrollo que tengamos en la empresa, ¿no? ¿Qué más nos dice Simon Brown? Una anotación, dice. ¿Qué es lo que quiere decir él o a qué se refiere con una anotación? Vamos a ir a UML, ¿ya? Cuando Simon Brown habla de una anotación, es hacer los diagramas lo más simples posible. Wow, puso una lenteja esta. ¿Se acuerdan de UML? UML tiene para definir sus diagramas. Wow, no me acuerdo. Lo dejé, justo lo dejé ahí. Estaba revisando. UML tiene una anotación donde tenemos. Ah, acá está. Fíjense que tiene anotaciones para componentes, para clases, asociaciones, generalización, tiene la multiplicidad, ¿no? Agregación, etcétera, ¿no? Entonces, y eso solamente para diagramas de clases, ¿no? Si hablamos de diagramas de secuencia, si hablamos de diagramas de iteración, existen muchos más elementos o anotaciones, ¿no? Entonces, el modelo C4, Simon Brown dice, no, no hagamos nada complejo. Definamos el estereotipo persona y es la persona, ¿no? Y bueno, definamos el contenedor, definamos el componente y luego si llegamos al código. ¿Perfecto? Entonces, a eso se refiere él haciendo la analogía de una sola anotación, ¿ya? Inclusive, ¿qué es lo que nos dice en su página? Y lo vamos a ver. Eh, la anotación es concreta, ¿no? Fíjense que independientemente de la anotación que utilice, les recomiendo que cada elemento dice incluya un nombre, tipo de elemento, es decir, persona, sistema de software, contenedor o componente, una opción tecnológica si procede y algún texto descriptivo. Nada más. Inclusive él dentro de donde está la documentación original. Bueno, esto es de IBM.
Wow, está súper lento. Ah, exacto. La idea de los diagramas o el modelo C4 nació así, nace de un bosquejo, ¿sí? No existe una herramienta, una notación y demás, digamos, nace de un bosquejo y el bosquejo es el que va definiendo cómo yo voy haciendo esas iteraciones hasta llegar al código, ¿ya? Y precisamente para eso fue que nació este modelo C4, digamos, ¿no? En contra de UML, que UML teníamos que utilizar una notación específica, estábamos hablando de que es un lenguaje extensivo, o sea, pesado, digamos, una notación pesada. En ningún momento estamos diciendo que UML es obsoleto, ¿ya? Ustedes van a encontrar mucha documentación de UML o inclusive cuando busquen en internet el modelo C4, van a encontrar que hace analogía con muchos de los elementos de UML, porque es simplemente otra manera de representarlo, la arquitectura del sistema, más simple o con menos detalle, eso depende de la visión que uno tiene y por supuesto la anotación es mucho más sencilla, es decir, los elementos de anotación. Veo ahí un comentario, UML se autodefine por medio de UML. Sí, existen, digamos, muchos diagramas y demás, muchas anotaciones. Eso es lo que trata de simplificar el tema de modelo C4. Decir que C4 va a reemplazar UML no es la idea. Simplemente es que ustedes conozcan que existen otros enfoques para esta arquitectura y para definir precisamente el modelo de componentes dentro de la arquitectura del sistema. ¿Ya? Y bueno, el modelo C4 no prescribe una notación específica, lo que usted ve son diagramas representados en una notación que funcionan bien en una pizarra, papeles, etcétera, ¿no? Bueno, los elementos que ellos utilizan y que deberían estar básicos y representados son personas, sistema de software, contenedor o componente. Y por supuesto, estos son los modelos que propone dentro de C4, ¿no? El modelo primero de sistema software, el modelo de contenedor, el modelo de base de datos igual o contenedores de base de datos. Y bueno, los demás ya son para aplicaciones móviles, web browser, si es un sistema externo, etcétera, ¿no? Y con eso termina lo que es C4. ¿Ok? Hasta acá ustedes tienen en realidad si quieren ver el 80% del contenido o 90% del contenido de lo que es este módulo, ¿ya? En este módulo, lo que nos interesa precisamente es que ustedes tengan las nociones de lo que es el enfoque orientado a componente. Dentro de lo que es el enfoque orientado a componente, la primera tarea que yo les pasé, les voy a dar un copy. Wow, se muere todo. Ahora sí, ¿ok? Yo les decía, existen ciertos patrones definidos. Fíjense que yo en este diagrama que les estoy mostrando, les presento ahí, existe una composición, digamos, ¿no? Entonces, para decir que existe un patrón observer, el patrón está definido, ¿no? Y tiene que existir unas interfaces que lo implementan y un elemento de composición que es parte de una cola, ¿no? Y si es un observer, por supuesto que cuando exista, digamos, el término de la sesión o el término del servicio, automáticamente ese patrón observer cambia de estado, ¿no? Entonces, por eso les decía que existen algunos patrones que eran definidos. He visto diagramas de clases que me han pasado que son en realidad la vista de diseño físico, ¿no? No es el diseño lógico. Entonces, cuando yo quiero expresar la idea donde exprese un patrón, exprese herencia, exprese composición y demás,
yo debería presentar un diagrama lógico, no un diagrama físico, ¿ya? Tienen todavía esta tarea de modelo C4 donde tienen que hacer la tarea inversa, ir desde el contexto del sistema y bajar hacia el último que sería el código, donde por supuesto me van a mostrar el componente y los elementos del componente, pero como un diagrama lógico, ¿no? Lo mismo, ¿no? El servicio, yo podría utilizar un decorator porque puedo tener distintos tipos de servicio. O igual, podía utilizar otro tipo de implementación, digamos, no simplemente decorador, ¿no? Pero cuando tengo un servicio al cual le puedo añadir más elementos al servicio, el patrón decorator se ajusta, ¿no? Patrón observer por la cola de vehículo, el patrón state para los distintos estados del vehículo, es decir, si el vehículo está ocupado, libre, no disponible, porque puede ser que el vehículo esté en mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces no está disponible porque está en mantenimiento, el vehículo está libre porque está circulando y el vehículo está ocupado, digamos, ¿no? Básicamente eso eran los patrones que ustedes podían definir en el caso de estudio que yo les pasé. Perdón, hay una consulta que dice algún ID para generar estos diagramas C4. Existen varios, les cuento, y existen software, complementos. Inclusive ustedes pueden crearlo el complemento para que haga ingeniería inversa desde sus complementos en Java, ¿ya? Eso ustedes busquen por internet. Yo actualmente no utilizo modelo C4, así que no tengo una herramienta específica. Cuando intento modelar, yo todavía sigo modelando de abajo hacia arriba. De hecho, para el ERP y el software que nosotros tenemos los diagramas de UML, pero todo lógico. Diagrama lógico y no llegamos a hacer casos de uso, colaboración, iteración, digamos, ¿no? En realidad definimos el modelo lógico y alguna abstracción a nivel de componentes, ¿no? Hasta ahí llegamos para definir la arquitectura. Como les digo, digamos, ¿no? Dependiendo de cuál es la necesidad o cómo ustedes van a implementar el software y el equipo que ustedes tengan, entonces van a variar las herramientas que ustedes utilicen, ¿no? Lo que nosotros les mostramos en la maestría es el enfoque que existe y las herramientas que hay. No significa que sí o sí yo necesite para preparar esta torta todos estos elementos tal cual, ¿no? Cada uno le va a dar su toque a su receta de su torta. Entonces, lo que sí he visto, existen varias, pero para Java he visto, ¿no? No he visto para .NET. Y como yo utilizo .NET, entonces no descargué. Estaba revisando, estaba tratando de descargarme una y las busqué por acá, pero no, ahorita no la tengo. No, no. Hay varias que inclusive son acoplables al mismo ID de trabajo, así como en Visual Studio que ustedes pueden hacer su diagrama de clases, ¿no? ¿Han visto? Ustedes en una solución pueden hacer un class diagram, la misma idea, digamos, ¿no? Ustedes pueden utilizar para hacer un modelo C4, digamos, ¿no? Dentro de los diagramas. Creo que en una de estas ya me había bajado. Sí, acá. Que para no abrir otro proyecto. Wow. Voy a ir cerrando alguna de estas, María. ¿No?
Bueno, voy a ir cerrando igual esto. Wow, murió con el diagrama de clase. A ver, a esto me refería con algunas personas. Bueno, este es uno de los trabajos que me dejaron. Bueno, por lo menos identificaron los objetos con sus propiedades, pero solo me dieron un modelo de dominio y asumo de que este es el componente radiomóvil, que tiene que tener parada, móvil, servicio y pago. O sea, yo aquí no veo composición, no veo parte de, no veo en quién implementa quién, si implementa una infaz o no. No veo dónde definen el comportamiento. Y fíjense que inclusive el paquete radiomóvil debería tener un conjunto de métodos, ¿no? Qué sé yo, el paquete radiomóvil, reservar vehículo, liberar vehículo, etcétera, ¿no? Entonces, eso debería existir. Ah, bueno, este es para hacer diagrama, ¿no? Ustedes ponen un class diagram y bueno, ya les permite hacer diagramas en Visual, ¿no? Esto es New Class Diagram, ¿no? Añaden un diagrama de clase, ¿ok? Y les permite hacer su diagrama de clases. Ustedes pueden inclusive arrojarlo el objeto, perdón, y le va creando sus relaciones y demás, ¿no? Ustedes pueden igual aquí añadir un componente, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ese class diagram es un archivo nuevo. Tiene para instalar, ¿sí, no? Dependiendo de la herramienta que ustedes tengan. No sé, sí, ¿no? Ujú. Tienen que instalarlo como un componente individual, ¿no? Class Designer. Y bueno, después de darle clic derecho y lo que les dije, Add New Item y añadir un Class Diagram. Y ya lo tienen, digamos, ¿no? Ya, vamos al ejemplo de hoy, ¿ok? Les dejé el código. Ah, no lo tengo acá. Bien. Les dejé el código en GitHub, ¿sí? Ustedes tienen un link que se los he dejado y se los voy a dejar de nuevo, nuevamente en esta unidad, el mismo link, el código, así como también voy a dejarles el video de lo que se está grabando esta sesión, ¿ya? Entonces, el código le he dejado dos ramas, uno que es el máster viene a ser lo que hicimos la clase del día de ayer, ¿ok? Y ahora les dejé la rama 2 que es Component Part 2. Solamente que está mal escrito Component. Me acabo de dar cuenta, perdón. ¿Ok? Entonces, la diferencia del código de ayer a hoy es que lo dividí en dos proyectos. ¿Ya? Hice un proyecto para mostrarles cómo se hace una DLL. Y como un poquito estaba dubitativo en cómo ustedes ven el tema de los componentes, y la programación por capa, precisamente hice el modelo anterior, es como si hubiese hecho programado en tres capas, ¿sí? Una clase de acceso a datos, que en realidad es genérica, luego hice una clase de business, de negocio, y construí hacia arriba, ¿no? La presentación venía a ser el API, ¿no? Ahora lo que hice fue llamar en realidad a mi application DB Context, sería mi componente de acceso a datos, Data Access Component, ¿ya? ¿Qué más hice? En realidad aumenté una entidad más que es actor
para darle una funcionalidad más a mi componente. En teoría, creé un componente que se llama Movie Club Component y ese Movie Club Component tiene a Movie y tiene a usuario. Ya, Movie, por si volvemos al diagrama, Movie, fíjense que Movie y usuario, ambos, están implementando una interfaz que es mi interfaz de negocio. ¿Ya? ¿Para qué utilizo la interfaz? La interfaz la utilizo para definir el comportamiento. Es decir, yo sé que todos mis objetos que van a tener acceso a datos van a tener guardar, modificar, eliminar, obtener entidad y obtener una lista de esa entidad. ¿Ya? Bueno, si después yo quiero que mi get lista reciba parámetros, otras cosas, ya, bueno, eso es indistinto para ustedes, ¿no? Esta es una clase bien sencilla y básica, ¿no? No estoy modelando un sistema complejo, ¿no? Pero básicamente yo necesito que todos mis objetos que vayan a base de datos tengan el mismo comportamiento. Es así que yo gano que mi componente, y es igual, así que yo gano que mi usuario, o sea, en realidad el programador que va a programar todos los objetos de todos los componentes del sistema, se vayan regidos bajo la misma arquitectura. Desde acá yo les estoy diciendo, bueno, señores, si ustedes quieren implementar un objeto movie, ese objeto movie tiene que implementar e-business, ¿no? Entonces, al implementar el comportamiento, indirectamente yo le estoy diciendo que sí o sí van a tener que programar ciertos métodos en la clase, mínimamente. ¿Ok? Entonces, mi componente Movie Club tiene adentro a Movie y dentro de Movie lo que hice fue aumentarle un método más para que podamos ver algo más interesante y luego lo cambié igual mi objeto usuario para que quede dentro del componente Movie Club Component, ¿no? Eso para que ustedes vean cómo vamos creando el enfoque orientado a componentes. Por supuesto que estamos utilizando un componente de acceso a datos que es Entity Framework, pero también yo dije voy a utilizar mi clase Utils y dentro de mi clase Utils voy a hacer el enfoque de componente con mis objetos de trabajo a la base de datos. ¿Hasta acá alguna duda, consulta? Si no hay duda, continúo entonces. Perfecto. Entonces, ese es el cambio que he hecho con la librería Utils. En la librería Utils, lo que hice fue transformar la programación que había dentro de Utils, que estaba como en tres capas, digámoslo así, que tenía una data, una business, entity y demás. Ahora lo he hecho como que enfocado a componentes, ¿no? Voy a tener un componente que es Movie Club, de repente puedo tener otro componente con usuarios, data access para los usuarios, no sé, acceso a datos o security, un componente de seguridad, etcétera, ¿no? Y ahora me voy a mi aplicación, que es mi aplicación visual, donde está mi API. Y por supuesto, dentro de mi API tengo mi controlador Movie. Y mi controlador Movie igual, no tengo acá mi diagrama. Acá solo dice diagrama, ¿no? Ya. Tenemos lo que lo genere. Bueno, podía haber hecho lo mismo que hice allá, que en realidad es que me muestre ese, todo el objeto, pero creo que va a tardar más. Sí.
Oh, termina de generar. Perfecto. Ujú. Por si acaso, la misma idea. Si se dan cuenta, habíamos hablado de que los servicios vienen a ser igual una programación orientada a componentes, o tendrían el enfoque, según Andy Yu en el libro que vimos, ¿no? ¿Se recuerdan? Les dejé una PPT, ¿ok? Entonces prácticamente hice lo mismo. Para exponer ese componente, que lo tengo como un componente DLL, estoy haciendo referencia a una DLL, está el empaquetado utils dentro de Netcore app, y por supuesto estoy haciendo una llamada a using movie club component, ¿no? Y defino mi componente movie dentro de la aplicación, ¿no? Dentro de mi controlador estoy definiendo un componente movie de movie club component. Y por supuesto, ese controlador o ese servicio, a su vez, va a exponer todas las habilidades de ese componente, pero a través de un servicio REST, ¿no? Voy a hacer un get, voy a hacer un obtener actores. Ah, este es un nuevo método que no lo tenía en la clase anterior. Esto lo vamos a guardar. Perfecto. Este era un nuevo método que le puse a la interfaz y no lo tenía en la anterior, ¿no? Ok. Entonces vamos a probarlo. Si quieren ver así, no hubo un cambio mayor dentro de la capa de presentación, o llamémosle así, o la solución que estaba en la capa de presentación, que era Netcore app2, el proyecto web. Y lo que sí hice fue cambiar la estructura de la DLL para que no se consuma como un proyecto, como está en el primer branch, sino que se consume como una DLL, es decir, un empaquetado. Y lo único que hice fue cambiar el enfoque, donde definí que mis componentes, ahora es decir, mis elementos de trabajo, que son esas business movie y la business de usuario, trabajen de cierta manera implementando un comportamiento a través de una interfaz, ¿no? Por supuesto, esto es lo mismo que vimos en la clase anterior, ¿no? Lo único nuevo e interesante es que aumenté un método más. Habíamos visto que yo podía hacer el API Movie 3 y me traía la playlist. Y ahora yo quiero decirle que de esa película 3 tráeme sus actores. Entonces yo le digo barra y le digo obtener actores. Y ahora me dice la lista de actores, ¿no? Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sainz. Entonces, esos son los actores de la película de Forrest Gump, ¿no? De Náufrago. Por si se habían olvidado, este mismo proyecto, yo se los mostré, sigue utilizando el componente usuario, ¿no? Solamente que este de acá es un controlador. Ay, perdón. Y este de acá me devuelve una vista, ¿no? Este es un controlador que es MVC y el otro es un controlador de tipo API. O sea, recuerdan que yo les dije que habían, le di clic derecho y les di, vamos a agregar un tipo API. ¿Qué más hay de distinto?
este controlador de esta de acá, por si acaso, está entrando. No está funcionando el botón crear. El usuario lo estoy sacando de la base de datos. Miren qué maleta. Perfecto. Sí. Oh, oh, está bien. Mm, Debe estar con un breakpoint por acá. ¿No? Está bien. No, no sé por qué estaba tardando. Mm, Se dan cuenta, ¿no? Cada uno está accediendo a una base de datos distinta, ¿no? Yo lo dejé así intencionalmente, porque uno está preparado para trabajar con SQL Server. Es decir, cuando yo llamo a mi componente Movie Club Component Movie, el movie está hecho para trabajar con SQL Server, con esa base de datos, y el usuario, cuando se instancia en su builder, está hecho para trabajar con Postgre, con esa base de datos. Eso era solamente, lo dejé intencional para que ustedes vean cómo la implementación es independiente, ¿no? Sí, hay una consulta de que todo útil vendría a ser un componente. Si ustedes quieren verlo así, todo útil vendría a ser un componente para la aplicación que es el servicio. Ahora, si yo tengo un aplicativo móvil que se conecta a ese servicio o una página web que se conecta a ese servicio viene a ser un componente para la otra aplicación. ¿Se entiende? Así como también dentro de Utils existe un componente de acceso a datos que está implementado ahí, que es el Data Access Component, Application DB Context, y ese viene a ser un componente que está siendo utilizado dentro de Utils. ¿Sí?
Esa sería la figura. Si nos vamos al siguiente proyecto, ujú, ah, lo tengo acá. Qué pele. La misma idea, ¿no? Dentro de mis controladores, yo tengo un componente que sería ese componente, ¿no? Y a su vez, ese movie controller, en realidad, para el mundo exterior, puede ser otro componente, dependiendo de quién lo invoque, cómo lo invoque. Creo que con eso ya le dejo la respuesta de si utils vendría a ser un componente. ¿Qué otra consulta más? Hola, ahora sí. Ambos proyectos están quedando en la parte web, en el link que les estoy dejando. ¿Existe algún patrón para poder elegir la conexión de base de datos? Por supuesto, ustedes pueden implementar ahí un singleton y dentro del singleton seguro va o un factory para la conexión, un abstract factory. Fíjense que las preguntas que me hacen en una de las PPT les dejé un cuadrito, donde dice, el tema de los patrones es como, yo siempre lo veo, es como el médico con las enfermedades. Viene la persona enferma y le dice, yo tengo estos síntomas, y de acuerdo a esos síntomas el tipo dice, hay que darle paracetamol, ¿no? Hay que darle este remedio, ¿ok? Entonces, la misma idea, yo les dejé un cuadrito donde en ese cuadro está en el repaso, dice, si yo voy a utilizar o tengo este esquema, necesito una conexión o es un patrón, lo que necesito son conexiones o son creacionales, los patrones creacionales son estos, singleton, hasta factory, etcétera, ¿ok? Si yo lo que necesito es iteración o estoy hablando de colas o estoy hablando de estado, tengo estos patrones, state, tengo momento y tengo tales. Acá dice manejo transaccional con dos bases distintas. No, Richie, no, acá no te voy a dar copia para tu trabajo. Busque. No, mentira. Entity Framework no tiene para dos conexiones al mismo tiempo simultáneas, pero sí .NET, ¿no? .NET como herramienta, si no vamos a utilizar, encima de él existe un enfoque transaccional para múltiples bases de datos. Ya. ¿Qué deberían aplicar para nuestro proyecto final? Para el proyecto final, en realidad les decía, en todo lo que es la maestría, perdón, la tarea 2 básicamente sería documentación del proyecto final si optamos por C4, o sea que es solo la implementación del componente. Ya. Josué, el tema de C4 para esta tarea 2 es la misma tarea 1, pero implementando modelo C4, ¿ok?
Para el proyecto final, ustedes definen si quieren utilizar el esquema de abajo hacia arriba o si quieren el esquema de arriba hacia abajo. Y ustedes, por supuesto, si van a utilizar uno u otro, van a tener que utilizar UML o van a tener que utilizar modelo C4, ¿ya? Eso es opcional para ustedes. No les estoy diciendo que tienen que utilizar sí o sí este o otro enfoque. Lo mismo con las herramientas. Para el proyecto final, yo lo que tengo que evaluar es si ustedes han comprendido el enfoque basado en componentes. Entonces, voy a revisar si ustedes están utilizando un componente de tercero, ¿no? Un framework, etc. Voy a revisar si la implementación que ustedes están realizando sigue una idea basada en componentes, ¿no? Así como les estoy dejando el segundo proyecto. Precisamente para eso hice el proyecto de la clase anterior y el proyecto de esta clase, para que nosotros nos demos cuenta. O sea, a veces, si se dan cuenta, nosotros ya estamos ocupando el enfoque de componentes, pero no sabíamos y por eso no lo refinábamos correctamente y no le sacábamos